Lo que quedó grabado en las cámaras de seguridad esta semana es francamente pavoroso. Un feminicidio registrado por las cámaras de seguridad en la vía pública. A Erika Valdés la mataron de un modo atroz, en la calle, a plena luz del día. Y es escalofriante, como les digo, porque se ve bajar a su verdugo del automóvil y lo primero que hace es ir corriendo donde ella, la embiste y le clava primero algo punzocortante en el vientre. Pero no contento con eso, cuando ella está intentando a duras penas, ¿no?, ponerse a buen recaudo, huir de ahí, le pasa el auto por encima, pero por completo, por encima del cuerpo, ante la mirada atónita de su pareja, de su novio, que no pudo hacer nada para defenderla y que hoy se culpa por no haber hecho lo suficiente. Y defenderla de quien estuvo merodeándola, acechándola y que hoy está no habido. Richard Montoya León es el nombre del feminicida que llegó a la vida de Erika cuando, miren ustedes, ella finalmente se había emancipado de una relación violenta y tóxica. Y entonces aparentemente todo era felicidad, pero su familia sospechaba algo. No veía con buenos ojos que Montoya le exigiera a Erika casi mantenerlo a él en una especie de semiclandestinidad. No iba a las reuniones, no hables de mí, no quería que se sepa de él. Entonces su hermana, a través de un amigo policía, logra descubrir que Montoya tenía antecedentes judiciales graves. Esto asusta a Erika, intenta terminar con él y él empieza a amenazarla, maltratarla y chantajearla. Bueno, finalmente se deshace de este sujeto. 2 años después conoce al que era su novio, quien le había pedido la mano. Y sin embargo, su tormento no había acabado, porque este sujeto, como verán esta noche, y tienen las pruebas, actuó con premeditación, porque siempre estuvo con una sombra siniestra, mirando y vigilando a Erika. Atroz, crónica de un feminicidio anunciado. Angélica Villegas. En vísperas de un crimen, una mariposa volaba hasta la mano de Erika Valdés, conmoviéndola profundamente. Así, ella le pedía a su prometido que fotografiara con su teléfono la presencia del insecto que veía como símbolo de muerte y transformación, y que misteriosamente, según sus parientes, le indicaba a la vez su fatal destino, ya que en esas mismas fotografías su novio también captaría segundos después el vehículo verde de la expareja de ella, que ya los merodeaba con un macabro objetivo en mente. El carro estaba acá. Erika, mi pareja, se acerca y de la nada saca el fierro y lo primero que hace es agarrar y clavarlo. Una propuesta de matrimonio colgada en redes sería el antecedente de un feminicidio cometido por la expareja de Erika, quien se cercioraría de dejarla muerta antes de la boda. Yo veo que él agarra y se sube el carro y gira al toque, y entonces en ese momento agarra a toda velocidad, le pasa por encima, la atropella, sin piedad. Crimen en video. ¿Quién busca a Richard Montoya León? Comas, meses antes de un crimen en cámaras de seguridad. Erika Valdés Espósito tenía 36 años, era comerciante y mantenía a 3 hijos, perseguida por una mala experiencia en el amor. Por eso celebraba en esta fiesta la ruptura con Richard Montoya, un hombre 18 años mayor que ella, a quien había conocido a través de un primo de este hombre que le alquilaba un cuarto, iniciando así una relación desde el 2019, cuando Richard le hacía el servicio de taxi en su vehículo verde. Mi hija ha tenido un destino, malas parejas, mucho golpe ella ha recibido de parte del segundo compromiso. ¿Usted llegó a conocer a Richard? Yo lo conozco a ellos porque somos de barrio y casi con mi edad casi va por ahí, porque él tiene 54 y 59. Sí, él nunca entró a esta casa. ¿Por qué nunca entró a esta casa? Eso es lo que yo me pongo a pensar, ¿no? Ahora lo que ha sucedido esto, ¿no? Él venía, la recogía, se la llevaba para todos lados. Yo a veces le decía, gorda, ¿por qué no tienes una foto? No, es que está viejo. ¿Qué impresión te dio él cuando lo conociste? De misterio. Y yo le decía a ella, él algo esconde. No, sino que por lo que es mayor, se le ve así. No le gustaba, por ejemplo, que mi hermana
vaya a una fiesta o que mi hermana diga que ella estaba con él. Pero, ¿cuál podía ser el oscuro misterio que convertía a Richard Montoya en un fantasma? Y con el tiempo, como yo tengo familiares que son policías, son esto, yo me enteré de que él, ya había tenido problemas judiciales, ¿no? Que tenía antecedentes, y yo soy la que le cuento a mi hermana. Se asustó, porque para eso ya ella tenía, él había puesto el nombre de su carro al nombre de mi hermana. Extrañamente, Richard Montoya había logrado librarse de prisión, pero esas delicadas denuncias llenaron de temor a Erika, quien quiso alejarse, pero según sus parientes, el hombre la amenazaría con hacerle daño a los hijos de ella si osaba separarse, dando pie a un verdadero infierno. Llegó al punto que una vez agarró su ropa de mi hermana y se la botó en su casa. ¿Le dijiste a tu hermana, ya sepárate de él, que es un peligro andante? Sí. Llegué al punto de que discutí con mi hermana. Discutí con ella y le dije que no, que mejor era estar sola. Y mi hermana me dijo, sí, hermana, ya lo voy a hacer. Pero él amenazaba. ¿De qué manera? Que primero era de que si él la veía ella con alguien, él le iba a matar. ¿En algún momento observaste algún moretón en ella? Una amiga de ella del colegio, mi hermana le vendió un celular y ese celular había pruebas de unas fotos que tenían moretones en el cuerpo de mi hermana. Este último incidente llevaría a que Erika terminara la relación con Richard en el 2020, por lo que hace pocos meses se daría la oportunidad de amar nuevamente, iniciando una relación con Freddy, quien nos contaba que Richard intentó convertirse en una sombra para ellos. ¿Le preguntaste por qué se había terminado la relación con él? Solo dijo que era un mal hombre. Una vez que sí llamó a su celular cuando vivía a la espalda de la posta, y llamó y sí he visto cómo él le insultaba. Digo, pero ¿cómo has estado con este patán, no? O sea, le decía que sí, que eres una mierda, eres una conchata. Esas cosas así, ¿no? Ahí cuando yo le dije, pero si tú tanto te insulta, te dice cosas así, elimínalo, bórralo, bloquéalo. Así de la nada, un descuido de ella, agarro y desaparezco su número de él, los bloqueo para que no tengan ningún contacto y... ¿Le preguntaste por qué le costaba cortar ese círculo con él? Porque prácticamente tuviste que hacerlo tú, ¿no? Ya, una perrita en común, que ella sí me comentó que la habían criado desde pequeñita. Erika le había contado a su enamorado que siempre soñó con casarse y que sus anteriores relaciones jugaban con eso sin concretarlo. Así que con los meses, Freddy se sentiría tan bien con ella que daría el paso más importante para esta mujer. Acá, si Dios quiere, el próximo año me caso con su hija. Y bueno, quiero bendecirme para pedirle la mano y decirle que quiero ser mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, Erika colgaría en su Facebook abierto al público esa propuesta de matrimonio que rápidamente Richard conocería, despertando en él la peor de las ideas. Estamos en la quinta zona de Coyique. Este sería el vecindario donde Richard Montoya rentó un dormitorio 5 días antes de los hechos, de acuerdo a la denuncia y a lo que se ha recopilado con los vecinos. Ese no sería un detalle importante, de no ser porque exactamente queda a una cuadra de donde Erika estaba viviendo con su nuevo compromiso. Y es aquí donde la nueva pareja de Erika indica que comienza a sentirse amenazado y de que lo merodean. De acuerdo a la denuncia, por 5 días Richard estuvo merodeando al futuro matrimonio, siendo más que ese peligroso vecino. Nosotros estábamos saliendo de mi casa y veníamos acá agarrados de la mano. Y ella me dice, ¿qué, me voy a perder? Yo sentí que un carro bajaba. ¿De dónde? De la parte de arriba, pero cuando salimos no había ni un carro. Seguimos caminando y después ella siente que alguien la estaba mirando y me dice, no me sueltes, me dice. Y yo agarro y me aprieta fuerte. Entonces yo agarra y voltea así
y lo ve a él y me dice, ahí está Richard. ¿Pero Richard estaba dentro del vehículo o él se baja del vehículo? Dentro del vehículo estaba él. ¿Y les dice algo? No, nada, solo nos miró. ¿Tú le advertiste a ella que no era normal lo que estaba pasando y que tenían que reportar los hechos? Claro, porque se supone que si él me dijo que era un mal hombre, entonces yo le he dicho, te está raqueteando. Vamos a denunciarlo. No, pero tenemos que tener una prueba de que él me está haciendo. Pero ¿no ves que está ahí? Richard no se detendría, pero Erika dejaría de estar en alerta por recomendación de su hermana, subestimando la mente de un hombre que ya planificaba un crimen. Era el sábado 25 de junio, pasadas las 9 de la mañana, cuando Erika regresaba del mercado junto a su pareja, quien refiere que observan acá, en la esquina, el vehículo verde de Richard, que ya los merodeaba de acuerdo a ellos desde hace varios días. Y así se percatan de cómo rápidamente el carro avanza hasta acá, obstaculizándoles el paso, ocurriendo así una tragedia que queda registrada en las cámaras de seguridad. Una cámara escondida detrás de un vidrio roto en la casa menos esperada grababa un feminicidio, registrando además el audio. El video muestra a Richard conduciendo un carro verde con su mascota de copiloto. Bajó la luna y luego abrió la puerta del vehículo abruptamente. Al ver que Erika se acercaba y que detrás de ella estaba su prometido, Richard sacó un fierro que tenía debajo de su asiento, yendo en dirección hacia la mujer. Y ella se acerca y él ya había abierto la puerta. Erika, o sea, mi pareja se acerca y él ya estaba con un pie afuera, creo, y de la nada saca el fierro y lo primero que hace es agarrar y clavarlo. Cuando él le hizo la hincada, ella solo dijo, ¡Richard! Dijo así, como diciendo, ¿qué estás haciendo, no? El prometido de Erika la defendió de 4 heridas punzocortantes que recibió entre su tórax y abdomen, de acuerdo a su futura necropsia. Pero ella, aún viva para el momento y como pudo, huyó débil, avanzando pocas cuadras, en dirección opuesta a su prometido, quien también trataba de escapar de ese hombre a quien no le importaba dejar a su mascota abandonada, regresando ese vehículo para rematarla. Nadie hacía nada. Las heridas punzocortantes causadas con el fierro acabarían con la vida de Erika. Y esa sería la última vez que se vería a Richard Montoya, quien luego abandonó su vehículo. Pero cuando las autoridades solicitaron para él detención preliminar, ya estaba inubicable. Aquí estamos en un delito de feminicidio que tiene una pena privativa de libertad de 20 a 35 años, pero tenemos el agravante del homicidio calificado por ferocidad, crueldad, alevosía, que nos va a llevar a la cadena perpetua para esta persona. Ahora esta persona está libre. ¿Por qué? Porque ya se acabó la flagrancia, que son 48 horas. Todo esto causaba un gran sentimiento de culpa en el padre y el novio de Erika, quienes se cuestionaban por no haber hecho más para evitarlo. Si la viera, la abrazaría. La cuidaría un poco más de repente. Le ha faltado consejo de parte mía. Yo le juré que la iba a cuidar y la verdad creo que yo fallé. No, si me hubiera dicho realmente que estaba amenazada, yo me hubiera puesto al tanto de todo eso. Se quedó callada por cuidar a sus hijos. A una semana de los hechos, los vecinos de Erika piden justicia, ya que Richard Montoya solo figura como el feminicida del video en los titulares policiales, sin estar aún en la lista de los más buscados. Su prontuario no ha ameritado que todavía se le ponga precio a su cabeza. ¿Quién entonces lo busca? ¿Y es que acaso se normalizará que las mujeres mueran víctimas de la violencia? Hasta febrero de este año, no estamos contabilizando este feminicidio, hasta febrero de este año 26 mujeres han sido asesinadas así, a manos de su pareja, de su expareja, por eso es que se califica como feminicidio, 26. Prorrateando las que murieron en esas mismas circunstancias el año pasado, cada 3 semanas en el Perú se asesina, se comete un feminicidio en nuestro país. Es dramático y esa es una de las aristas,
una de las aristas de la violencia contra las niñas, las mujeres y las adolescentes. La otra es la de mujeres desaparecidas, que es igualmente dramático y alarmante. En el 2021 desaparecieron 5.900 mujeres. Hablamos de una media de 16 mujeres al día que se hicieron humo, como que la tierra se las hubiera tragado. La Defensoría levanta la voz, dice esto es alarmante. Claro que es alarmante, pero entonces yo me pregunto, ¿qué se está haciendo para prevenir toda esta violencia? Porque esta también es una forma de violencia. Que una mujer desaparezca y que no se sepa nada de ella, ¿no es cierto? Pero sobre todo eso, ¿qué se hace para buscarlas? Para dar con su paradero. Lo que generalmente pasa, y van a ver esta noche, es que la familia se queda con su dolor y con su incertidumbre, porque muchas veces se quedan investigando ellos solos o esperando, rogando una justicia que los acompañe en esa búsqueda y en esa investigación. En Trujillo, toda una comunidad se ha levantado indignada por la decisión de un juez de dejar en libertad, pese a que la Fiscalía pedía prisión preventiva. ¿Para quién? Para María Mostaceros Padilla. Ella la señala al Ministerio Público como la presunta responsable del secuestro, por lo menos ahí, del secuestro de su amiga y vecina de Asunción Alfaro Paz, que hace un mes fue a su casa para cobrarle un préstamo y desde entonces no se sabe nada de Asunción. El último registro de Asunción con vida está grabado en una cámara de videovigilancia y efectivamente se le ve llegar hasta la casa de Ana Mostacero, que la citó para pagar finalmente esa abultada deuda que tenía con ella. Pero no solamente eso, se le ve ingresar y nunca más salió de esa casa. La familia de Asunción, y eso es lo que decía, la familia investiga, ha hecho un trabajo quirúrgico, haciendo un análisis de las imágenes que registran el movimiento en la casa de Ana Mostaceros. Entonces se ve movimientos extraños de personas que salen, de vigilan, de autos y vehículos que entran y salen, y también de otros prestamistas colombianos, aparentemente, que llegan a cobrarle a esta mujer. Sin embargo, ella está en libertad, mientras que la familia ruega que dé la información, que dé con el paradero de Asunción y ruega sobre todo que ella siga con vida. Lorena Ormeño. Es la tarde del 2 de junio cuando cámaras de seguridad captan a Asunción Alfaro Paz cruzando lentamente esta avenida de Nueva Florencia en el distrito del Porvenir en Trujillo. Es inconfundible, pues lleva el atuendo típico de la congregación israelita a la que pertenece, una larga falda negra, un velo y un chal lila. Así es grabada cuando aparece otra vez al fondo de esta calle, dirigiéndose a esta casa para cobrar una deuda y no volver a salir jamás. No perdemos las esperanzas de encontrarla y de saber de ella. Eso es lo que queremos, saber qué pasó con ella, dónde está. ¿En dónde la dejaron? Es lo único que queremos saber. Happy birthday to you. Esa fue la última imagen registrada de Asunción, solo 15 días después de haber celebrado su cumpleaños número 72. Fue como ella misma una reunión tranquila, pero llena de amor. Felices. Chonita, como le llamaban cariñosamente, llevaba la misma falda, el velo negro y el chalila que usaba el 2 de junio cuando se la tragó la tierra, iniciando así la pesadilla para su familia. ¡Asunción! ¿Dónde estás? ¡Asunción! ¿Dónde estás? ¡Te seguimos buscando, Asunción! Pero esta terrible historia comenzó como una prueba de amistad. Asunción, que por la pandemia dejó de trabajar como comerciante, aceptó prestar parte de sus ahorros a su amiga María Mostacero Padilla, dueña de una tienda ubicada a unas cuadras de su casa. Confiada, le entregó primero 2.500 soles, luego 500 soles más, después otros más, y así hasta que la deuda creció demasiado. Mensualmente le pagaba a ella. Puntual. Puntual. Sino que últimamente ya ya el monto era un poco alto, entonces dijimos no, que por favor le devuelva, ¿no? Una parte de un préstamo, que el último préstamo que le había hecho que le devuelva. Y que solamente quede el pendiente el anterior préstamo. Y en eso se quedó con la señora. Acordaron que pagaría a finales de mayo, pero María Mostacero se atrasó. Finalmente se comunicó con Liliana, la hija de Asunción. El día anterior iba a pagarle. Pero me llama y siempre sabe que dígale a su mamá que no venga porque no tengo plata para pagarle. Eso fue el 1 de junio. Entonces le digo, el día 2 de junio, ella me llama. Vecina, le estoy esperando a su mamá, ya son las 5:30, voy a ir al hospital, voy a salir.
¿va a venir o no? O sea, mañana. Entonces le digo, no, espera un ratito, te lo llamo. Lo llamo a mi mamá, le digo, mami, la señora va a salir, dice que vayas a recoger tu encargo. Ya me dice, ahorita voy, hija. Y ella se va ese día. Este es el registro de llamadas en el teléfono de María Mostacero que confirman la cita. Y tal como muestra esta cámara de seguridad, Asunción salió de su casa a las 5:37 de la tarde. Una segunda cámara la capta minutos después cruzando una avenida con su falda negra, su velo y su chalila, y se pierde al ingresar a un pasaje. Chonita vuelve a aparecer, esta vez a las 5:50 de la tarde con 19 segundos, caminando hacia la tienda de su amiga. Se acerca a la puerta y habla con alguien tras la reja. A las 5:51 con 41 segundos, Asunción Alfaro ingresa por el garaje de la casa. Desde ese momento no se supo más de ella. Horas después, como no volvía, su familia fue a buscarla. Nunca se había desaparecido de esta forma. Por eso a mí me sorprendió cuando yo llegué a preguntarle a la señora, le digo, ¿qué pasó con mi mamá? ¿Usted sabe? ¿Ha visto algo? No, a mí se me llegó y cobró y se fue rápido. Dije, a lo mejor le han asustado por ahí, le han quitado la plata. Dije yo, pues no puede haber pasado eso. Pero esta sospecha no se dio hasta el día sábado que yo vi las cámaras, porque pasó el jueves, preguntamos el día jueves a la señora, incluso yo le llamé varias veces a preguntarle nuevamente si había alguna cosa, se acordaba de alguna cosa que había visto, algún dato más me podría dar, ¿no? El día viernes no logramos visualizar las cámaras, a lo menos yo no vi cámaras. El día sábado con la policía entramos a ver las cámaras, a la solicitud con la policía entramos a las cámaras del señor y ahí yo como hija pude reconocer a mi madre. Era su madre, a la que habían buscado sin descanso 3 días, entrando a la tienda de María Mostacero. Y así, intentando averiguar hacia dónde se fue, revisaron más de 30 horas y descubrieron algo perturbador. Asunción no volvió a salir. ¿Por qué su amiga la negaba? ¿Qué había hecho con ella? ¿Dónde estaba Chonita? Indignada, la familia y sus vecinos acudieron a exigir respuestas, mientras ante las autoridades María insistía en que la anciana jamás entró a su casa. En sus declaraciones ella indica que mi abuela solamente cobró por la ventana y se pasó a retirar, pero claramente en los videos se aprecia de que ellos abren el portón para que mi abuela ingrese. Hasta el día de hoy no sabemos noticias de ella. La señora incluso dijo durante la audiencia que la persona que ingresa es un niño. Pero incluso el juez desestima su versión, ya que él indica de que la persona que está caminando es una persona mayor, de sexo femenino, ya que cuenta con un vestido, un chal y un velo. Cuando se le consulta y se le pregunta a la señora María Donila quién es la persona que ingresa y quién es la persona que está caminando hacia su casa e ingresa hacia su casa, ella dice que no, prefiere no hablar. Ella no habla, no dice quién es la persona que ingresa, simplemente calla. Pero hasta el día viernes se hizo la visualización de los videos y mi abuela no sale de esa casa, no se puede fumar, no se puede desaparecer de la nada. Por las incongruencias, la denuncia por desaparición pasó a ser un caso de secuestro, pues además la sospechosa evitaba que inspeccionaran su casa. Con Fiscalía se apersonamos al domicilio para poder ingresar y verificar. La señora en primer momento solamente otorgó el ingreso a la primera parte de la vivienda de la sala, más ya no permitió el ingreso. Ante ese hecho se solicitó al juzgado de investigación preparatoria el allanamiento del domicilio. Entonces nos concede el allanamiento, pues en ese sentido después de 2 días se ingresó al domicilio y se logra detener a la señora. Pero la señora en ese momento de que se ingresó al domicilio se fuga de la casa. Se le captura a la señora en la casa del costado y en la casa consigo se le captura a la señora metida bajo la cama. Pero ¿qué pasa? De que la señora siempre ya ha declarado que la señora no ingresó a su domicilio, pese a que existe las evidencias claras, lo que es un video, que es algo irrefutable, que la señora ingresó al domicilio, más ya no ha salido. Para ese momento se había ordenado la detención de María Mostacero Padilla, que ante la Fiscalía insistió en su historia. A eso de las 5:45 llegó a mi casa la señora Asunción, tocó mi portón, me dijo que su hija le había enviado por su encarguito. Yo le dije que me espere y en ese momento me dijo que le ponga el dinero en una bolsa. Es así que le entregué el dinero y luego ella me dijo que se iba, que estaba apurada porque tenía frío. Así se retiró de mi casa. ¿Cuánto tiempo permaneció? Habrán sido unos 10 minutos. ¿En algún momento la señora Alfaro ha ingresado a su casa? No, solamente tocó la puerta y se acercó por la ventana. Yo no dejo entrar a las personas a mi casa porque a mí me han estado extorsionando.
María Mostacero desafió una y otra vez las imágenes. ¿Acaso segura de que tras 5 días de que Asunción ingresó a su casa, la policía ya no encontraría nada? En el momento que hemos ingresado, ya se obtuvo restos de sangre, pero lamentablemente los peritajes se continuaron y dieron negativo para persona humana, ¿no? Entonces, hay un video también. Hay video, como le digo, que la persona ha ingresado al inmueble. Pero Asunción no estaba allí, ni viva ni muerta, aunque los videos confirmaban que no salió por su propio pie. Pero ella no pudo simplemente esfumarse. Así su familia revisó otra vez las imágenes minuto a minuto y halló movimientos extraños. Esta es María Mostacero el 2 de junio, saliendo de su casa a las 7 de la mañana y volviendo minutos después. Un día común hasta las 5:30 de la tarde. Pero a esa hora María ya había citado a Asunción y por la puerta de la cochera, siempre cerrada, una persona salía constantemente a mirar a todos lados hasta que la anciana llega y la hacen pasar. El mototaxi de Santos Alba Mostacero, hijo de María, que permanecía en el lugar, es ingresado a la casa una hora después. Ese día de la desaparición de mi abuela, se asume que el hijo dice que es mototaxista, pero no, todo el día estuvo parado, solamente sacó la moto y la dejó estacionada afuera. Se ve que la guarda aproximadamente a las 7 de la noche y la vuelve a sacar el próximo día como a las 9 de la mañana. Entonces es extraño porque dice que él trabaja con su mototaxi, pero ese día se ve que no ha trabajado. Y abren el portón, que él no sale, él no sale a trabajar, y ya actitudes sospechosas, ¿no? El por qué esas actitudes sospechosas de que la señora no haya atendido justo en el momento que desaparece mi abuela, no haya atendido su tienda, lo hace después de media hora. O sea, la gente llega y no hay atención, y después ya comienza recién a atender a la gente, después de media hora. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué? Hasta el día de hoy, la visualización de los videos se ve que mi abuela no sale de esa casa. Fue allí donde Asunción fue sacada de la casa, o en el taxi Tico, que la sospechosa reconoció guardar en su cochera. Extrañamente, en las imágenes, y mientras la familia esperaba con la policía, al menos 11 prestamistas colombianos llegaron en sus motos lineales para cobrar préstamos a María Mostacero, aparentemente ahogada en deudas. Algo más extraño aún, el dueño de las cámaras las apagó el sábado 4 de junio, luego de entregar las imágenes a la policía. ¿Qué pasó entre ese sábado y el lunes en que ingresaron los peritos a la casa? La Fiscalía pidió la prisión preventiva de María Mostacero. Increíblemente, pese a los indicios, el juez Ramiro Cruzado Aliaga le dio comparecencia. Pues lamentablemente estamos ante un hecho que es tipificado como secuestro agravado y la pena a imponer es de cadena perpetua. Si desde el primer inicio la conducta procesal de la señora fue fugarse, pues ¿qué vamos a esperar a futuro? No, esperemos que en segunda instancia, ¿no?, la apelación realizada por el Ministerio Público, que también ellos han trabajado arduamente por lograr obtener esa prisión preventiva, ¿no? Hoy Asunción cumple 1 mes y 1 día desaparecida, mientras su amiga María sigue atendiendo su tienda como si nada, aunque ni a los vecinos ni a la prensa quiere dar la cara. Somos Día TV, queríamos hacer unas preguntas. ¿Podemos conversar, señora María, un ratito? Conversar unos minutitos. Esta impunidad desató la furia de los vecinos que han organizado marchas en Trujillo y protestas frente a la casa donde creen Asunción habría sido asesinada. ¿Por qué todo esto ha tenido que hacerlo la señora? ¿Por qué? Si ella ha sido una buena persona, una buena gente, acá están todos los vecinos y que lo digan. ¿Y por qué cuando la señora se va, lo llama a su hija que vaya a cobrar un dinero supuestamente? ¿Y por qué ella lo abre la puerta y lo hace entrar y nunca más lo volvió a aparecer? Yo estoy pidiendo justicia y que viva o muerta y que aparezca, pero que aparezca. Sí, que aparezca, que llegue donde está esa sospechosa, que lo diga. La familia espera que el Poder Judicial revierta su decisión y que María Mostacero sea detenida. Para ellos, la única manera en que revelará qué hizo con su madre, con su abuela, es, creen, una carrera contra el tiempo, pues se aferran a la esperanza de que ella esté viva, de que tal vez la hayan llevado lejos y que alguien podría ayudarlos a encontrarla. Y es mi madre, Asunción Alfaro Paz. Hace 1 mes y 1 día que está desaparecida.
No se la puede ver clavada a la tierra, tiene que estar en algún lado. Por cualquier información, por favor, si la ven, la reconocen, infórmenos, por favor, avísenos, por favor. Necesito justicia para mi madre, esto no puede quedar así, no puede quedar impune. Una persona no se puede desaparecer así nada más por nada. Ella tiene que aparecer, ella tiene que, la señora, responder por esto. Y en los casos de violencia contra la mujer, el eslabón más débil son niños y menores de edad, niños y niñas y adolescentes. El depredador sexual de un niño, las más de las veces, tiene un rostro familiar y, lo que es peor, entrañable. Y eso lo hace más retorcido y más perverso aún, ¿no es cierto? Tiene el rostro del papá, del abuelo, del tío, del primo, o quizás de ese amigo, ¿no?, en el que confiamos. Y eso puede ser absolutamente desolador, porque, a ver, pone a la víctima en una situación doblemente vulnerable, ¿no es cierto? Porque, como van a ver en el caso que recoge esta noche Fernando Díaz, la niña víctima en este caso revela, y lo ha hecho en cámara Gesell, que ella fue sistemáticamente abusada sexualmente durante 4 años por este hombre, y guardó silencio, por este hombre pues que era supuestamente intachable, y guardó silencio porque decía, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Cómo van a creer que ese supuesto hombre intachable es el que me mete a su cuarto y me somete a las más atroces perversidades? Según el testimonio que esta niña, esta criatura, ha dado en cámara Gesell, los abusos empezaron cuando ella tenía 8 años. Su mamá salía a trabajar, la dejaba al cuidado de una vecina, y en la casa de esta vecina vivía Óscar Sánchez Grandes como inquilino y su esposa. Y esa es la situación que este sujeto habría aprovechado para someterla a todo tipo de perversiones. De hecho, cuando la mamá de la criatura se entera, va, lo encara, y según la mamá, él admite haberla tocado. Sin embargo, luego la niña amplía los detalles de las cosas atroces a las que era sometida, y su mamá la lleva al médico legista, y el examen médico legista habla de desgarros y signos de desfloración. Pero Fernando Díaz consulta con los peritos expertos. Y entonces, a ver, ¿esas conclusiones son suficientes para hablar de abuso sexual? Muy bien, los peritos describen este macabro arte de ser pedófilo y que se puede abusar sexualmente de una criatura sin necesariamente concretar el acto sexual. Así de pervertido, así de retorcido. Entonces, Sánchez Grande, el acusado, el denunciado, lo niega todo. Su esposa no le da crédito a la versión de la niña corroborada en cámara Gesell. Y más bien ambos deslizan un ardid con un supuesto móvil económico. Absolutamente perverso. Fernando Díaz. Él era el hombre para todos, hasta incluso la gente del barrio, es el hombre intachable, el hombre más correcto, digámoslo así. Esta persona se sienta a mi costado y me dice, te lo juro, no la penetré, te lo juro. Yo pensé que él la veía a mi hija como su hija, porque siempre preocupado que santo de la bebé, que Navidad, que el regalo y cosas así. Siempre se le veía preocupado. Era como el padrino. Era como el padrino. Hay familias que por décadas prefieren guardar en silencio las historias más atroces y perturbadoras. La de esta niña, sin nombre, sin padre, pero con una herida en el alma, comenzaría hace 4 años en una casa de Lince, donde su inocencia conviviría bajo el mismo techo con un hombre al que hoy su madre describe como un depredador sexual. Yo pensé que era algo mínimo, pero al pasar mi hija a cámara Gesell me entero de muchas cosas que lamentablemente yo salí mal. La confesión de esta menor en la cámara Gesell ha sido el detonante de una historia monstruosa que ha dividido a una familia completa, cuyos protagonistas, emparentados de cariño con la icónica cantante Lucila Campos, jamás imaginaron que algo así podría haber ocurrido. A esta persona yo la conozco, no hemos sido grandes amigos, pero siempre lo he visto en casa de ellas porque viven ahí nomás pegaditos. En mi vida yo me iba a imaginar
que él actuara con mi sobrina, porque así la tengo que llamar, porque aquí es, actuara de esa forma con ella y tenerla amenazada, porque esto no viene de ahorita, esto viene hace cuando ella tenía 8 años. La niña dijo en la cámara Gesell que todo ocurrió dentro del dormitorio, el presunto abuso sexual de un hombre de 56 años contra una niña de 12. Él le decía de que la quería, que iban a estar juntos siempre y cosas así. ¿Qué edad tiene este hombre? 56 años. ¿Cómo se llama? Oscar Johnny Sánchez Grande. Bueno, la señora puede decir muchas cosas, pero la verdad, como le digo, yo me mantengo al margen en esta situación porque quien está resolviendo ese tema es él particularmente. Ajá. Con su abogado. ¿Ustedes siguen siendo pareja? ¿Usted con él? A raíz. O sea, no, por el momento no. La menor ha descrito ante los psicólogos del Ministerio Público todos los hechos ocurridos en una habitación donde el denunciado, según esta confesión, habría sometido su cuerpo bajo amenazas. Le pregunté qué había pasado, por qué no me habías contado. No, mamá, no te dije nada porque él me decía que no diga nada, que si hablaba nadie me iba a creer, que iba a cometer una estupidez y muchas cosas más. La denuncia señala que no ocurrió solo una vez. El abuso sexual muchas veces se instala por años bajo el silencio cómplice de otros miembros del entorno familiar. Si retrocedemos, 2 años hemos tenido de pandemia y ¿qué? ¿No se van a dar cuenta? Y eso es lo que yo digo, que y si la niña habló fue porque otra niña de su salón se atrevió a hablar y ella tuvo el valor de decirlo y ahí es donde se entera su mamá. La madre de la niña ha contado que mientras ella salía a trabajar cada día, la pequeña se quedaba al cuidado de la vecina, una mujer de la tercera edad que vive en la misma casa junto a una amiga y el esposo de esta, Oscar Sánchez Grande. Se daba todas las noches, porque mi hija indica que era casi todos los días, al inicio en el dormitorio de él y luego en el dormitorio de ella, donde ella dormía con mi tía. Y mientras que mi tía estaba en el primer piso viendo televisión, él se metía a su cuarto y hacía lo que quería con ella. Los abusos, de acuerdo a la denuncia, comenzaron cuando la niña tenía 8 años. Sin embargo, recién a los 12, en el pasado mes de mayo, la menor decidió romper el silencio no ante su madre ni ante la familia. La revelación del perverso secreto se daría en el lugar menos pensado, en el aula del colegio, cuando el Ministerio Público daba una charla contra la violencia sexual. Me llama la profesora del colegio y me indica que hay problemas con mi hija. Había habido una charla de orientación sexual y cosas así que lo había realizado una fiscal. Y que en ese momento mi hija se le acerca a la fiscal y le dice que ella está sufriendo de tocamientos indebidos. La niña se acercó a la fiscal Liz Padilla Meneses, quien, sorprendida, escuchó el relato y llamó rápidamente al director y a los psicólogos del colegio. Justamente mi labor fue más de prevención y luego ha sido derivada la denuncia hacia otra instancia. Fue al final de la charla donde se acercó con la fiscal, le informó el caso y bueno, y se activaron los protocolos de violencia escolar que manda el Ministerio de Educación. Este es el documento que se redactó el pasado 9 de mayo y donde la fiscal Liz Padilla consignó la denuncia de la menor por tocamientos indebidos. El colegio alertó a la madre de familia y ella inmediatamente encaró al agresor. Yo le encaro, le digo, esto ha pasado en el colegio, esto, y Luana te acusa a ti de que tú la has tocado. Él me miró, agachó la cabeza y él me dijo, sí, no lo voy a negar, toqué a tu hija. Así me lo dijo. Esas fueron sus palabras. En la casa de Lince se vivió entonces el estallido de una bomba nuclear. La familia que durante 4 años cobijó a esta menor se enfrentaba a un sórdido relato. Yo me quedé impactada. Ahí comenzó el problema. Se puso agresiva con él, lo botó en la casa y todo lo demás. Ese cuento no es inventado, ese cuento es real. Yo tuve que hablar con él y él se retiró del hogar, ¿no? Si él no está aquí es porque usted lo echó de la casa. Obviamente, cuando nosotros vemos. O sea, es la palabra de la niña, en el primer momento es la palabra de la niña contra la persona. Después de ella viene todo el proceso que dice que no ha hecho nada la niña, que no tiene nada que ver, pero que hay móvil. Ese mismo día, la madre de la niña formalizó ante la policía la denuncia contra Oscar Sánchez Grande por el presunto delito de violación sexual.
Sin embargo, esa noche, y a solas con su madre, la menor terminaría contando más detalles de lo vivido. Y ahí fue cuando yo, por cucharitas, le fui preguntando, ¿qué te hizo? ¿Te tocó? ¿Cómo te tocó? Lo que vino después fue el examen del médico legista que concluyó desgarro parcial y signos de defloración antigua. Peritos forenses consultados revelan que este examen no confirmaría del todo que aquí hubo una violación. Esta chica ha sido traumatizada localmente en el IMEN y por eso tiene los desgarros en horas 3, 6 y 9. Desgarros incompletos. Esta chica nunca ha sido penetrada por un pene, pero sí por un instrumento que podría muy bien ser el dedo, como ella relata. Otros especialistas señalan que los pedófilos encuentran diversas maneras para cometer un ultraje sexual sin recurrir necesariamente al acto sexual. La violación no implica penetración necesariamente con los genitales, sino que también puede ser con un objeto, con un juguete sexual. Y el niño se convierte en una víctima. Además tiene consecuencias en los niños. Una actividad pedófila, por ejemplo, de tocamiento. Un adulto que siente a un niño encima de sus piernas, por ejemplo, está teniendo un roce con sus genitales. Son zonas erógenas futuras, o sea, ni padres ni adultos deberían tocar zonas erógenas de sus hijos, ni de otros niños, porque eso los tiende a confundir y genera en ellos inseguridad, baja autoestima, va a generar probablemente disfunciones sexuales futuras o hipersexualidad, o porque no están preparados para eso. Y a la vez, ellos se sienten culpables de permitir que eso pase. Y eso fue lo que la menor revelaría en la cámara Gesell, una práctica inenarrable que, de confirmarse con la evidencia recogida, podrían llevar al denunciado a varios años de prisión. Yo misma, el día que mi hija relató todos los hechos ante la cámara Gesell, yo salí aterrorizada con todo lo que yo escuchaba, cosas que no me podía imaginar. Ante la policía, el denunciado negó las acusaciones de la niña tildándolas de mentiras. Lo buscamos en su domicilio, donde su todavía esposa tampoco da crédito a la denuncia y espera el resultado de la investigación. ¿No le reconoció a usted que sí había tocado a la niña? No, en ningún momento ha reconocido. Él desde un comienzo ha dicho que no y no y no y no. Él no le ha hecho nada a la niña. ¿Dónde se encuentra él? Él no está acá ahorita. ¿Vive aquí? Bueno, ha vivido, ¿no? Hasta antes del problema ha vivido acá, pero aquí no se encuentra. ¿Y dónde lo puedo ubicar? Ahorita, pues, tendría que averiguar. Zoila García, la hija de la entrañable Lucila Campos y tía de esta menor, cuenta que en un momento un abogado amigo del agresor intentó comprar su silencio. Mejor esto que quede ahí, hay que arreglarlo económicamente. Estamos hablando de 10.000, 12.000, 15.000 soles. Y yo lo miré, nada más, moví la cabeza, no dije nada, pero después que se fue le dije, no, eso vale 10.000, 12.000, todo lo que le he hecho a este tipo. Y ya ellos quisieron después cambiar la versión por una deuda, por un préstamo, que no tiene absolutamente nada que ver. El acusado y su familia han deslizado la existencia de otro móvil, una deuda económica contraída por un familiar cercano a la madre de la niña. ¿A qué se refiere con móviles? Hay diferentes cosas, de temas de la mamá en cuanto a nosotros, y parece que hay manipulaciones en todo. Ella señala que hay otras motivaciones tras esta denuncia. ¿A qué se refiere? Seguramente debe ser porque mi hermana tiene una deuda pendiente con ella, pero en todo caso eso saldría del tema porque yo no voy a denunciarlo teniendo pruebas en base a una deuda que ella tiene pendiente con mi hermana, ni siquiera es conmigo. La esposa del presunto violador quedó en contactarnos con su abogado, pero jamás se comunicó con nosotros. Mientras tanto, la presunta víctima acude a las terapias psicológicas en la sede del Ministerio Público para sanar esas heridas que no se ven. Yo me enteré el día de la cámara Gesell que ella se cortaba los brazos desde los 9 años. Y pude visualizar porque tiene sus brazos marcados. Ese era su momento de desfogue. Los médicos aplicaron un protocolo sanitario que incluyó exámenes de laboratorio para el descarte de infecciones de transmisión sexual y hasta un posible embarazo. Mientras tanto, ansiedad, ataques de pánico, pesadillas nocturnas son parte del día a día. Es algo terrible al enterarme y llorar todas las noches, ver que ella no está bien, porque le cambiaron la vida, se la arruinaron.
la pedofilia, el agresor busca el placer sexual con un menor de edad que es sometido bajo la pirámide del poder, la familiaridad y un secreto que debe guardarse bajo 7 llaves. Empoderar a los niños, enseñarles a no callar, no solo previene, sino que también los libra del tormento, de la culpa. La semana pasada ya expuse todas las razones por las cuales la educación sexual integral con enfoque de género además es absolutamente necesaria. El caso que nos cuenta esta noche Fernando Díaz no hace sino corroborar la necesidad de darle a los niños y a las niñas las herramientas para que puedan estar alertas y defenderse de los depredadores, que lo hemos visto además, y eso es lo más dramático y perverso a la vez. Están en su entorno cercano, los conocen y sabiendo que los conocen, saben que ese es un flanco débil que usan a su favor. ¿Quién va a creer en la palabra de esta criatura si soy yo, el tío, el primo, el amigo entrañable de la familia? Y los someten a sus perversidades. La única manera de buscar frenar esto que es sistemático en contra de niños, niñas y adolescentes es darle la información y las herramientas para que sepan decir no, para que sepan conocer su cuerpo, para que sepan reconocer las señales de alarma cuando empieza a merodear este perverso que está en su entorno cercano. Háganlo. No podemos obviar el hablar de sexualidad, y si no lo hace en casa porque no sabe cómo hacerlo, entonces con mayor razón reclame que en la escuela le den la educación necesaria y las herramientas necesarias. No podemos cerrar los ojos frente a esta realidad que nos revienta la cara a diario. Niños y niñas violados a diario, 15 menores de edad al día son violados en el Perú. Es una cifra que repito hasta el cansancio para darnos cuenta de la necesidad de que este gobierno, si es que dura, este gobierno no puede claudicar a la que es una política de Estado. Nos vamos a la pausa para hablar precisamente de este gobierno, porque resulta que el abogado del ministro prófugo, del exministro prófugo Juan Silva, ha dicho: mi cliente está pensando entregarse, y si se entrega y entrega las pruebas que tiene, caen. Todo esto se derrumba, hasta los más altos funcionarios. Y Richard Apolo lo que tiene esta noche es una bomba. Es una bomba, porque si los abogados del presidente dicen, y el premier dice, y el ministro Salas dice, no hay nada que alcance al presidente, todos son dichos, no hay nada. Bueno, pues habrá que ver si después de lo que les va a contar esta noche Richard Apolo, nada alcanza y nada toca al presidente de la República. Lo vamos a ver. Tenemos que hacer una pausa. Primero, mensaje de nuestro auspiciador. ¿Ya pagas con Visa? Seguramente crees que se refiere a la tarjeta de crédito, pero Visa es mucho más que eso. Visa es una red que hace tus pagos fáciles y seguros. Así disfrutas lo que más te gusta. Paga en tu tienda favorita, paga en línea, paga sin contacto. ¿Quieres saber todo lo que la red Visa puede hacer por ti? Ingresa a www.visa.com.pe. Hacemos pausa y volvemos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, detalles de un audiobomba ya en manos de la Fiscalía que provocaría un verdadero terremoto político antes de 28 de julio. ¿Será el as bajo la manga Salvador que tendría el exministro prófugo Juan Silva Villegas? Con eso se confirma la tesis de la fiscal de Celarro. La cabeza de la organización criminal es Castillo Terrones. Además, Santiago Mataindios, historia y milagros de un patrono protector en los Andes peruanos. Los verdaderos protagonistas interpretan su propio dolor por la violenta desaparición de sus familiares en una conmovedora película peruana. Perdí un hermano de 28 años que lo mataron los terroristas en Pacará. ¡Quédese! Bueno, resulta, ya se los había dicho antes de la pausa, que el ex ministro de Transportes prófugo, Juan Silva, a través de su abogado, estaría evaluando, y eso es lo que ha anunciado el abogado, estaría evaluando entregarse, ponerse a derecho y cantar.
porque resulta, dice el abogado, que Silva tiene pruebas que se traerían todo abajo y que se tumbaría hasta los más altos funcionarios. Claro, la pregunta que se cae de madura ¿es esta una bravata, una amenaza como la que lanzó en su momento Bruno Pacheco, el amigo y ex secretario del despacho presidencial, ¿no es cierto? Como diciendo, yujú, yo sé mucho, protéjanme porque si no canto. ¿Será así o será que realmente se va a entregar? Muy bien, Richard Apolo esta noche nos hace una nueva entrega sumamente reveladora en esa línea, en la línea de las pruebas que puede tener Juan Silva y que pudieran alcanzar ahora sí al presidente Pedro Castillo. Y nos lleva hasta el piso 11, donde vive, el famoso piso 11 donde vivía, porque ahora está prófugo el señor Silva. El piso 11 donde le entregaron, ¿no? Aquí están los 100.000 para usted, señor. Ahí donde se hizo esa entrega, también habría recibido un préstamo que habría solicitado el presidente Pedro Castillo y que habría sido entregado a través del exministro de Transportes. Grave, gravísimo. ¿Será entonces que hay prueba, video, audio, algún registro de ese pedido y de esa entrega? Sépalo en el reportaje de Richard. A estas horas de la noche, mientras usted ve este reportaje, dicen que escondido en algún lugar y sin poder siquiera hablar por teléfono con nadie, el exministro Juan Silva piensa cada minuto sobre su actual situación legal, que por cierto es cada vez más compleja. Así que encerrado y con un precio por su captura, al parecer Silva Villegas estaría a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Seguir prófugo y correr el riesgo de, una vez capturado y juzgado, pasar los próximos 35 años en prisión, o por el contrario, decidir que llegó el momento de contar toda la verdad. Si Silva logra entender que sus limitaciones en el conocimiento del derecho lo han llevado a mentir y hoy estaría descubriendo en clandestinidad que estuvo cometiendo un error y que va a decir la verdad, estaríamos en el mejor de los escenarios. El exministro aparentemente se quiere entregar. Bueno, sería su más grande momento de lucidez. Porque de lo contrario, se está jugando no la pena que se juegan los demás involucrados, que son particulares. Él, al ser funcionario público, la pena se le puede alcanzar hasta 35 años de cárcel sin ningún problema. Los plazos de prescripción a un funcionario público que comete delito en contra del erario público se le duplican. Es decir, no tiene otra alternativa más que entregarse a la justicia y colaborar. Y es que al parecer, ante el terrible escenario judicial, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, estaría, según su abogado, evaluando no solo entregarse, sino activar el plan de emergencia, que tiempo atrás habría resultado impensado. Es decir, la posibilidad de delatar como testigo de excepción, según su defensa, a su ex jefe y amigo de épocas escolares en Chota, Pedro Castillo Terrones, de quien Silva tendría incluso audios comprometedores del mandatario, recibiendo todo a punta, dinero, producto de coimas. Juan Silva puede ser testigo excepcional de otros hechos, como la entrega de dinero al presidente de la República. Por supuesto, puede ser testigo excepcional no solamente de eso, de muchas cosas más. Pero por favor, señores fiscales de la Nación, nombre los peritos en la licitación para que el señor se ponga derecho y colabore con usted, con la justicia y con el país. No hay tantas opciones para el exministro Silva. Para un funcionario público no hay tantas opciones, porque además esos 35 años tiene que cumplirlos íntegros, no tiene beneficio. El ministro Silva debe andar sobre los 50 y pico años. Va a salir casi a los 90 años de la cárcel. Cuando Villaverde García, como colaborador eficaz, le entregó a la fiscal el audio grabado el 4 de noviembre del año pasado en el piso 11 de este edificio, donde por entonces, al parecer, vivía el exministro Juan Silva, dicen que aquel audio fue un baldazo de agua fría para el exministro, quien al momento de la difusión de la transcripción del audio ya se encontraba prófugo de la justicia. Al parecer, en ese momento, Silva se dio cuenta de dos cosas. La primera, que Samir Villaverde había grabado en audio la conversación con él y, por supuesto, la entrega de los 100.000 soles de la coima.
Y la segunda cosa, en la que Silva cayó en cuenta, es que se había atrevido, días antes de convertirse en prófugo, de mentirle no solo a la Fiscalía, sino a la propia Comisión de Fiscalización del Congreso, al negar conocer a Samir Villaverde. ¿Usted conoce a Samir Villaverde? Por los medios, ya, y por lo que se ha visto en unas diferentes formas, pero antes de no le he conocido. Aunque su abogado hoy en día señala que su cliente no mintió, sino que la Comisión del Congreso no fue específica con su pregunta con respecto a Villaverde García. Le preguntan, a grosso modo, ¿lo conoce el señor Samir o no lo conoce? No lo conozco. Pero mintió, pues, mintió. No lo conoce, pues. ¿Cómo va a mentir ahí? No lo conoce. Lo que debió preguntar es si conversó con el señor Samir y en qué términos conversaron. Ajá. Igual que yo converso con usted, pero no nos conocemos. Pero sí estamos conversando. Sí, pero yo no le voy a entregar 100.000 soles. Pues. Tal vez sí, tal vez no. Porque, es una decisión de usted. Pero por algo. Y es una decisión mía si le recibo o no. 100.000 soles, por algo le tendría que dar. No por el Espíritu Santo. Por algo le tendría que dar. Así es, por algo me tendría que dar. Y eso dar. tiene que responder. Pero trasladándose a esa escena, Samir y el ministro, o el exministro, seguramente tenían una relación o algo, no lo sé. Eso lo tiene que explicar detalladamente. Sin embargo, los 100.000 soles o 100 grandes, escuche bien, no habría sido la única entrega de dinero que Villaverde García hizo al exministro Juan Silva, sino que previo a esos 100.000 soles, Samir Villaverde habría entregado 50.000 soles a Silva, dinero que según Villaverde, el exministro solicitaba en nombre del presidente Pedro Castillo, como parte, entre comillas, de un préstamo. ¿Hay más entregas de dinero por parte de Samir al exministro Juan Silva? Bueno, yo no puedo negar ni afirmar aquello porque estamos en la etapa todavía de reserva. Esa información es reservada y no se puede revelar. Y es que según fuentes fiscales nuevamente hoy en día, cobra notoriedad el departamento ubicado en el piso 11 de este edificio que al parecer ocupaba el año pasado el exministro Juan Silva Villegas. Y es que Samir Villaverde le dijo a la Fiscalía que además de grabar en noviembre del año pasado el audio de la entrega a Silva de los 100.000 soles o 100 grandes, ya había grabado también un audio en ese mismo departamento a finales de julio y quincena de agosto del año pasado, cuando, dice Samir Villaverde, le entregó al exministro los 50.000 nuevos soles del préstamo que supuestamente decía Juan Silva solicitaba el presidente Castillo tras los gastos que éste había tenido en la campaña presidencial. Paradojas de la vida. Son actualmente 50.000 nuevos soles los que ofrece la justicia por el paradero y captura del exministro Juan Silva Villegas. Un exministro que, viendo que su situación legal se complica con el correr de los días, estaría pensando entregarse y tratando de evitar una larga temporada en prisión, tendría un as bajo la manga. O mejor dicho, un audio bajo la manga. ¿Sabe usted o le ha preguntado a su cliente si es que ha recibido de Samir más dinero fuera de los 100.000 soles? Mire, le voy a ser concreto. Cuando yo hablaba con mi cliente antes de que pase a buen recaudo, y por haber conversado con los familiares, hasta está dispuesto a entregar su celular. ¿Sí? Su celular, para que se aclaren las cosas. Entregar no va a entregar un celular como entregó la primera vez Pacheco en nuevo. No, los números son de público conocimiento. La Fiscalía es una entidad que cruza información. No es una entidad ¿Qué quiere demostrar entregando el celular? ¿Que no tenía comunicación con quién? Quiere demostrar su verdad. ¿Que no tenía la verdad. No. Él sabrá su verdad. Pues ¿cuál es la verdad? Él sabrá. Lo único cierto es que solamente aquellos que ya estén en colaboración eficaz podemos tener esa certeza. Las promesas de los abogados, como las promesas de los abogados de Pacheco, esas no sirven. Sirven solamente cuando ya el personaje se ha puesto a disposición de la justicia, ya entregó evidencia. ¿El fiscal evaluará? El colaborador eficaz en términos doctrinarios como un soplón. Sí, es un delincuente que comienza a decir cómo lo ha hecho las cosas. Acá no, acá no ha pasado eso. Pero sí puede convertirse. Él no cree que ha cometido ningún delito. Pero sí quiere colaborar con la justicia, convirtiéndose en un testigo. Privilegiado. ¿Privilegiado? Claro, privilegiado. Un testigo que ha conocido los hechos de cerca. Sí, porque ha recibido los 100.000. Recibió o no recibió, pero es de cerca. Lo ha visto los hechos. Es un testigo de excepción. Un testigo de excepción que, buscando por todos los medios evitar la prisión,
sindicado por la Fiscalía, de ser uno de los principales operadores del presidente Castillo en la presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contaría con un audio que estaría vinculado, al parecer, con ese préstamo entre comillas de los 50.000 soles por parte de Samir Villaverde, dinero que habría terminado en manos del mandatario Castillo. Un audio que Silva habría grabado en su departamento cuando el propio presidente Pedro Castillo habría llegado hasta aquel departamento del exministro Silva en el ya famoso piso 11 de este edificio. ¿Qué podría llevar a un presidente a ir a el lugar donde está domiciliando un exministro si previamente ha habido una entrega de dinero? ¿Qué cree usted? Obviamente lo que no quiere es que ese dinero circule y menos entre a Palacio de Gobierno. Con eso se confirma la tesis de la fiscal Cesenarro. La cabeza de la organización criminal es Castillo Terrones. Y todos tenían que dar cuenta finalmente a Castillo Terrones. Según la defensa del exministro, que éste se entregue a la justicia lo antes posible, depende, dice, que la Fiscalía de una vez por todas atienda sus pedidos para realizar una pericia a la licitación del puente Tarata 3. Pues refiere que quedaría entonces claro que por más que el exministro Juan Silva haya intentado ser corrupto recibiendo los 100.000 nuevos soles por parte de Samir Villaverde, el delito, finalmente dice, no se habría llevado a cabo. Así haya recibido el dinero, la defensa técnica sostiene que no ha cometido ningún delito. Y para hacerlo más, usted dice ahí más entendible, que nació muerta, para que se haga la necropsia a la licitación y sepan de qué ha muerto el paciente, de qué ha muerto, haciendo una analogía con el tema de homicidios. Puede resultar para la opinión pública desde el punto de vista ético y moral reprochable. Que pudo haber recibido el dinero o que haya recibido el dinero. Pero jurídicamente hablando, por más que él haya querido cometerse ese delito de corrupción de funcionarios o de organización criminal, a tenor del artículo 17 del Código Penal, no ha podido hacerlo, porque era un delito imposible, porque le vuelvo a repetir que la licitación nació muerta. Para muchos, la censura del ahora exministro del Interior, Dimitri Senmache, es una señal para los hoy prófugos, que es mejor que se entreguen a la justicia lo más pronto posible, buscando beneficios a través de la colaboración, ya que los círculos se cierran cada vez más. Y quizás, cuando finalmente decidan hacerlo, puede que sea demasiado tarde. Él cree que ser presidente es ser un dios, que él puede disponer, tronar los dedos y que las cosas funcionen, o que no funcionen. Entonces, esta ignorancia jurídica es la que finalmente va a terminar encarcelándolo, creo yo. Bueno, hoy hemos conocido varias cosas esta noche, ¿no? Este helipuerto que se construyó cerca a la residencia de los padres del presidente en Chota, en Cajamarca. Hemos escuchado que la hermana de la primera dama, criada como una hija por la pareja presidencial, va a interceder con un proveedor del Estado y a ofrecer obras, va con un proveedor del Estado a ofrecer obras a Cajamarca, y digan, no la graben, por favor. Nos hemos enterado que el ministro prófugo llamaba con una insistencia pertinaz a Bruno Pacheco. O sea, todos los elementos que surgen nos hablan o nos confirmarían esta hipótesis de la fiscal Cesenarro, que estamos ante una organización criminal que llegó al Estado para amedrar, para lucrar, para rapiñar, pero de la forma más rápida y vergonzosa posible. En esa línea, lo que les ha contado esta noche Richard Apolo y lo que nos ha llegado a nosotros este fin de semana. Lo que tengo en mis manos son copias de tickets aéreos para familiares del presidente Pedro Castillo, incluyendo la hermana de la primera dama. Tickets aéreos en Latam Airlines, porque aquí están, que han sido todos pagados por el estudio Villaverde, ¿no?
por la empresa del señor Samir Villaverde, que hoy está preso, aspirando a convertirse en colaborador eficaz, y que sería uno de los eslabones para finalmente desentrañar esto o confirmar la hipótesis de la fiscal César Narro. Muy bien, esto ya llegó a la Fiscalía, es información que podemos dar por fidedigna. Se lo consultamos a su abogado. Julio Rodríguez nos acompaña esta noche. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pamela. Un placer estar con usted. Gracias por acompañarnos. ¿Esta documentación, usted tiene conocimiento de esta documentación? Bueno, sí tenía conocimiento de la existencia de esa documentación. Lamentablemente, esa documentación lo que va a reflejar de manera nítida es no solo una relación directa entre el señor Villaverde y los sobrinos del expresidente, sino que los pedidos que le hacían ellos para que les entreguen pasajes para diversos familiares muy cercanos al presidente de la República. Ok, vayamos a la historia entonces. Esta documentación es real. ¿Quién tramitaba estos pasajes? ¿Quién le hacía las solicitudes al señor Samir Los Villaverde? sobrinos del presidente. Los dos, Fray y... Fray sobre todo, según Fray. lo que ha dicho el señor Villaverde. Correcto. Y le decía, tramítame pasajes para... Literalmente era, apóyame con unos pasajes para algunos familiares. Ajá. Y eso es lo que refleja claramente los pagos hechos de esos pasajes por el estudio Villaverde. Ok. Y estamos hablando que incluso está la hermana de la primera dama, de la señora Lilia Paredes. Se le ha sacado pasajes a familiares, a sobrinos. ¿Tenemos un monto aproximado de cuánto es lo que se ha pagado desde el estudio Villaverde en pasajes para la familia del presidente Pedro Castillo? Debe rondar fácilmente los 10.000 soles por lo menos. 10.000 soles por lo menos. Ok, ¿y esto ha ocurrido más o menos en qué fecha? Entre julio y agosto, septiembre del año pasado. Ok, el presidente ya estaba en Palacio y ahora, el señor Villaverde nuevamente, para quedar claros, él ya está en el camino de convertirse en colaborador eficaz. Todavía no le han dado ese estatus. No, evidentemente ese estatus se adquiere finalmente cuando se realizan todos los procedimientos de corroboración y esto acaba en manos de un juez y el juez lo que hace es homologar la sentencia de colaboración para que ésta tenga carácter de firme. Estamos todavía en la etapa en la que, según lo que estamos haciendo con el Ministerio Público, es entregando información para que se realice parcialmente la corroboración, porque hay tanta información que tiene el señor Villaverde, entonces se ha ido avanzando con lo primero que ha entregado y en ese orden de ideas lo que debería corresponder en un tiempo que debería ser razonable, ¿no? Yo espero que sea máximo para quincena de agosto, debería poder ser antes incluso, es que ya le otorguen la libertad para que él pueda tener acceso a más información. O sea, hay información adicional. Quiero volver sobre el tema de los pasajes. El señor Villaverde accedía a todos estos pedidos de los sobrinos, que ya no estamos hablando solamente de beneficios para ellos, porque ha hablado de los carros, de los relojes, de las invitaciones que les hacía y todo esto. Estamos yendo directamente al presidente de la República. ¿Qué esperaba el señor Villaverde a cambio? O sea, porque esto era, ¿qué le ofrecían los sobrinos del presidente al señor Villaverde que accedía alegremente a pagar todas estas cosas? Ahí está la tesis de la doctora Cesenaro. Sí. La tesis es que la cabeza de la estructura criminal era el presidente de la República y los ministros, no solo el ministro de Transportes, hay otros ministros, ya el señor Villaverde lo irá contando y será revelada la información porque es contundente, otros ministerios también están involucrados y los que acababan siendo la bisagra entre, por ejemplo, Samir Villaverde y el presidente de la República con los ministros eran los sobrinos. Okay. Y por eso es que los sobrinos, sobre todo Fray Vázquez, era el que hacía el pedido de pasajes, entre otras cosas. Claro, ¿a cambio de qué? ¿De licitaciones, de obras? ¿Había el compromiso de los sobrinos que eran como los voceros del presidente? Todo esto era como una inversión a futuro. O sea, yo hoy te pago los pasajes porque mañana más tarde, cuando haya esta licitación, mi empresa o la empresa de alguien que conozco se va a ver beneficiada. Digamos, esa era la lógica. Era acceder a los contratos que iba a firmar el Estado. Ese era el objetivo. No solamente entonces me dices en el Ministerio de Transportes. No, van a haber más ministerios involucrados. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción. Información reservada aún, porque estamos en la etapa en que todo esto es reservado, pero ya la Fiscalía va a comenzar seguro a abrir muchísimo más investigaciones contra otros ministerios y contra otros ministros, obviamente. ¿Que están en funciones o que ya dejaron el cargo? Creo yo que algunos aún están en funciones y hay otros que otros funcionarios de menor nivel que siguen sus cargos. Correcto. O sea, no solamente son ministros, sino también funcionarios que están en cargos. El reportaje de Richard Apolo y este dato, estos 50.000 soles de préstamo,
nuevamente es Silva quien recibe el encargo del sobrino del presidente. O sea, Villaverde recibe el encargo del sobrino. Este préstamo en nombre del presidente Pedro Castillo, ¿así es? El pedido lo hace el mismo ministro Silva. El mismo ministro Silva Sí, es claro. el pedido. Este es un encargo del presidente Pedro Castillo. Sí, es un pedido de él. Y la entrega se realiza en el piso 11. Hasta donde hemos conversado con el señor Villaverde, me comentó efectivamente que todas las entregas y todas las reuniones que ha tenido con el ex ministro Silva se realizaban en su departamento. Correcto. Ahora, así como grabó la de aquí están los 100.000 soles para usted, ¿grabó esta entrega? Yo no he conversado respecto a la tenencia de ese audio. No creo que lo haya grabado, pero probablemente haya tenido registros él del momento en que ha ido y a poder acreditar que efectivamente entregó el dinero. Pero lo más grave y revelador del reportaje de Richard Apolo no es que el señor Villaverde haya grabado o no al ministro Silva. Lo grave es que Silva probablemente grabó al presidente. Claramente. Y eso es contundente. No, ya. claro, eso sería demoledor, porque hasta esta noche la defensa de quienes rodean al presidente, el premier, el ministro Salas, es que no hay ninguna prueba que alcance al presidente. En todo caso, que se investigue y que como que queda en funcionarios corruptos en diferentes ministerios, pero que no toca al presidente. Entonces, en este caso, Samir Villaverde, que sería una forma de corroborar esta información, o sea, tendría que haber los registros de visitas de ese departamento, alguna otra cosa que corrobore que efectivamente él estuvo ahí. Sí, claro, y eso le entrega. Las llamadas, porque el geoposicionamiento de la celda de los celulares van a reflejar en dónde se encontraban ambos números en la hora que el señor Villaverde narre que entregó o visitó al ministro Silva en ese edificio. Correcto, correcto. Ok, las investigaciones siguen avanzando, todo se va acercando al presidente Pedro Castillo, pero nos encontramos en esta situación en la que la Constitución señala que el presidente puede ser investigado, mas no acusado en lo que dura su mandato. Correcto. Y tenemos este elemento que ya lo vincula directamente al caso y a esta presunta organización criminal como presunto líder, sino también tenemos las llamadas al hijo del presidente, o sea, usando el teléfono del hijo para llegar claramente a... Así es. ¿No? Esa es otra señal, digamos, otra prueba que podría complicar más, si es posible, al presidente. Samir, ¿tiene más información sobre esto? Sí, muchísima información al respecto, pero lo que es importante es recalcar que hay un error de percepción y que es entendible con el común de los ciudadanos. Ya hay pruebas que lleven al presidente de la República, pero no son pruebas que, como se decía tradicionalmente, son pruebas indirectas. Esto se llama pruebas por indicios. Si los indicios son tan abundantes y apuntan a un solo objetivo, con indicios se condena. Y con indicios basta y sobra para que un juez emita una sentencia condenatoria. Porque creo que estamos esperando esto que vimos durante el fujimontesinismo, ¿no? Y con la caída del fujimontesinismo con la entrega del dinero a Curi, con los fajos de billetes grabados en la salita del zinc. Y creo que la gente identifica solamente así se puede llegar a condenar a una persona, con la prueba así de contundente. Esto no es así. Mire usted cómo condenaron a Fujimori. O sea, Fujimori por los temas Barrios Altos y Cantuta es condenado por prueba por indicios. Claro. Aceptada internacionalmente. No hay ningún documento físico que diga que él autorizó y firmó la matanza de Barrios Altos. No hay un solo testigo, no hay un solo testigo que los indique que ha haber dado la orden. O sea, por lo tanto, se infiere. La prueba indiciaria es prueba válida. Y al día de hoy, la cantidad de prueba indiciaria que se viene acumulando es contundente contra el presidente. El problema, y creo yo, el candado que tiene que abrirse finalmente, es la responsabilidad que tiene que tener el Congreso para que de una vez lo vaque. Porque lo que interpretan los abogados constitucionalistas, conversé la semana pasada con Aníbal Quiroga, decía, esto no puede prosperar en una acusación, en la subcomisión de acusaciones constitucionales pueden concluir que hay responsabilidad en los delitos
que señala la Comisión de Fiscalización o el informe de fiscalización, pero tiene que quedar ahí. Esto no puede pasar al Pleno, no puede ser votado en el Pleno. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de un presidente en funciones. Correcto. Y por lo tanto lo que tendría que hacer el Congreso de la República en el preciso momento en que la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales encuentra todos los elementos para acusarlo, en ese preciso momento lo que tendría que hacer es votar en el Pleno. Promover una nueva moción de vacancia. Así es, porque estamos hablando ya no solo de un hecho aislado. Lo que se viene revelando semana tras semana es un cúmulo de comportamientos que solo pueden manifestar claramente que estamos ante un presidente que opera de espaldas a la ley, que es irreverente frente al mandato de la norma y se comporta como un incapaz moral. El presidente no es ajeno a todo lo que ocurría en Provías, en el Ministerio de Transportes, y nos dice que además en los próximos días o semanas se descubrirá además que en otros ministerios. Bueno, hemos visto lo de agrorural y la compra de fertilizantes también, o sea, cómo es que ahí también se pretendía cobrar una coima. Parece que, o sea, el modus operandi de esta gente que entró era a ver dónde cobramos y nos levantamos dinero como sea, pero... Petroperú. Biodiesel, o sea, hay mucho. Y por otro lado, el tema de los ascensos, ¿no? El tema de los ascensos, por ejemplo, en el caso de la policía, el general Bueno habló de pagos a cambio de ascensos, que es una investigación que creo que no está avanzando mucho todavía. Pero por todos lados lo que hay es un modus operandi. Correcto, el presidente puede declararse ajeno a todo esto que ocurría con gente de su entorno, con todo esto que estamos conociendo. ¿Puede seguir insistiendo en que él no sabía nada? Imposible, porque todo pasaba alrededor de él. Y todo pasaba con la anuencia de él. Ya hay personas que directamente están diciendo, él tenía conocimiento. Entonces, van a seguir saliendo elementos. El Congreso ya no puede seguir obviando o haciendo el ciego o mirando para el costado. Es que ahí tenemos que exigirle a los funcionarios del Congreso de la República que actúen con responsabilidad y con la responsabilidad de la encargatura que tienen. Y la encargatura es hacer que se respete la ley. Si tenemos un presidente que desde el día 1 buscó operar de manera ilegal porque no quería despachar en Palacio de Gobierno, ya se conoció por qué despachaba en Zarratea. Claro. Entonces, ellos tendrían que ser absolutamente consecuentes con ese mandato e inmediatamente solicitar la vacancia. Porque estamos arrimando al Estado hacia un abismo en donde la población comienza lamentablemente a perder el foco de lo grave que es que tengamos un presidente que está permanentemente cometiendo actos ilegales. Y que empieza a sentirlo, déjame añadirlo, empieza a sentirlo porque la mediocridad instalada en el aparato estatal lo vuelve mediocre, ineficiente, y empieza a sentirlo en servicios en esa misma línea, ¿no? Mediocres e ineficientes o inexistentes. Y al revés, con lo que usted dice tiene muchísima razón. ¿Qué profesional serio, competente y reputado va a aceptar un ministerio, un viceministerio en este gobierno? ¿Cómo toma la decisión de la fiscal de la Nación, la nueva fiscal de la Nación, la doctora Benavides, de formar este equipo especial que asuma los casos y que incluso pueda sumar carpetas de diferentes casos en uno solo cuando se trata de una sola persona o en este caso una organización? No ha nombrado todavía a los miembros de este equipo, pero que busca investigar y sumar todos los casos de corrupción de altos funcionarios. Bueno, la creación ya está dada, la norma salió publicada. Correcto. Yo siempre digo, la creación de equipos especiales en el Perú, lamentablemente, pues no nos ha dado los éxitos que se esperaba. Mire usted lo que ha pasado con Lavallato. Ya tenemos casi 7 años con Lavallato y no tenemos a ninguno condenado por un delito, habiendo pruebas contundentes. Entonces, lo importante sería, se realiza la estructura normativa. Las normas que tenemos no son distintas a las normas de otros países. Lo que va a importar realmente es a quién sentamos en el cargo. La persona que esté ahí tiene que ser una persona idónea, que debe tener una entereza en su actividad profesional en el Ministerio Público para poder generar absoluta confianza de que las investigaciones van a continuar. Por lo menos yo puedo hablar de la que está manejando la doctora Cesenarro, que es absolutamente acuciosa, ordenada, pulcra. Creo que, personalmente lo digo, creo que a veces es demasiado respetuosa de los procedimientos, porque este tipo de negociaciones que se producen ante la Fiscalía pueden generar en alguna medida que se aceleren, pero ella está guardando todas las reservas y está siendo muy minuciosa para que no pase nada por alto. Pero no se puede cambiar, por ejemplo, a alguien que viene trabajando durante mucho tiempo este caso, porque eso significaría
retroceder totalmente. Bueno, y eso es lo que nos ha llegado, o sea, de lo que se está hablando en las redacciones, la posibilidad de que la doctora Cesernarro sea cambiada. Creo que de hecho desde el Congreso alguien reclamó, oye, si el hermano ha sido nombrado, como que de hecho ocurrió, miembro del gabinete de asesores del Ministerio de Economía, hay como un conflicto, porque el hermano es la fiscal que está investigando al presidente Pedro Castillo. Pero eso en la línea temporal se desmorona. El hermano de la doctora Cesernarro es promovido en febrero de este año. La doctora Cesernarro realiza su requerimiento. O sea, él ya trabajaba en el Ministerio de Economía. No, tenía 10 años trabajando ya. Y ahí se viene el comportamiento transparente y ético de la fiscal Cesernarro con nosotros. Ella, en la primera sesión que tuvimos nuevamente con el señor Villaverde, ella nos contó efectivamente que su hermano venía trabajando ahí, tenía más de 10 años en una relación de confianza con el ministro Graham, y que al asumir el Ministerio de Economía lo convocó a él como parte de este gabinete de asesores. Y lo otro que también nos dijo transparentemente es que efectivamente su hermano fue a Palacio de Gobierno, pero no fue solo, fue con el equipo del Ministerio de Economía, nunca fue solo, acudió con un equipo de trabajo, como trabajan todos los gabinetes de asesores. Y lo que es más importante, anunció lo que después sucedió, que su hermano renunciaba. Entonces, estamos hablando ahí claramente de un comportamiento elevadamente ético, sorprendentemente ético para estos tiempos. Para los tiempos, así es. Exacto. O sea, ideal sería que no sea removida Carla Cesernarro, que en verdad es la que maneja toda la investigación, que además es ultra sensible, ¿no?, contra el presidente de la República. Y es no solo ultra sensible, sino que adicionalmente ella está desde el comienzo ella misma involucrada. Y como lo he repetido innumerables veces, el señor Villaverde ha entregado información abundante. Nada de eso se ha filtrado. La doctora Cesernarro lo tiene en sus manos, lo procesa de manera absolutamente respetuosa de las reglas, y creo yo eso le va a dar la contundencia en su oportunidad para imputar válidamente a una serie de funcionarios de alto nivel los delitos que habrían cometido. Ya entregó Samir Villaverde todo lo que materialmente le es posible hacer estando con prisión preventiva. Ya todo lo que podía entregar en estas condiciones ya lo hizo. Así es. Pero podría seguir entregando más información si recupera su libertad bajo las restricciones que disponga la fiscal. Y esa pregunta es trascendental porque no es que él podría. Parte de los compromisos que se tienen que asumir y se tienen que poner por escrito, se tienen que firmar, es que el señor Villaverde tendría que entregar información saliendo del penal. No es una opción, es una obligación, porque ahí hay el trato que se celebra con el Ministerio Público para alcanzar algún tipo de beneficio, pasa también porque esa persona se compromete efectivamente a seguir brindando información que sea útil para poder destapar todos los escándalos de corrupción que tiene este gobierno. Así como en su momento recibió llamadas el señor Villaverde para que diga tal o cual cosa, lo niegue todo, no me conoces, ha recibido amenazas en el sentido de que está hablando y que ya no lo siga haciendo. Sí, claro. Sí, claro. Ha recibido amenazas de muerte, han aparecido personas extrañas, han habido en momentos que se han celebrado diligencias, situaciones muy irregulares. ¿De qué tipo? Presencia de personas que no debían estar en el espacio de la diligencia. Y la fiscal Cesernarro ha ido enviando los comunicados para hacer clara la actitud que tiene el Ministerio Público en este caso, de proteger que se lleve de manera respetuosa. Hemos tenido incluso una diligencia en donde sorprendentemente se interrumpió más de 5 veces. ¿Por qué? ¿Cómo se interrumpió? ¿Qué pasaba? Se interrumpió porque teníamos a los miembros del INPE que recibían una orden de una sala para que lo lleven al señor Villaverde, a pesar que estaba en una diligencia reservada que tenía que realizarse y que era muy importante. Y se interrumpió permanentemente porque querían que él mismo se presente. Cosa que era innecesario porque se trataba básicamente de una audiencia de impedimento de salir del país, respecto a lo que el señor Villaverde se había allanado. Okay. ¿La familia del señor Villaverde tiene algún tipo de protección en estos momentos? No, protección de ellos mismos, ¿no? Claro. Así es. ¿Y el señor Villaverde en el penal está en algún lugar especial? ¿Dentro del penal ha recibido amenazas directas dentro del penal? Como las amenazas nunca son directas, siempre son vedadas, pero son claras. Y las ha recibido, se la ha comunicado al Ministerio Público. Correcto. Muy bien. Se vienen entonces más revelaciones. Doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de la película peruana que está dando a hablar en el mundo. Ha ganado premios nacionales, ha ganado premios internacionales.
se ha exhibido en 50 países, en muestras y festivales en 50 muestras y festivales internacionales en 35 países, y ha logrado rendir a sus pies a públicos diversos y completamente ajenos a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia. Y lo que es más alucinante, permítanme usar esa palabra, es que el director es un director amateur y la película la protagonizan íntegramente personas que jamás han actuado en su vida, jamás pisaron un set, un plató de rodaje de cine, jamás estudiaron actuación. La singularidad de Mataindios, que así se llama la película además, que es la primera producción de Óscar Sánchez, es una puesta en escena muy sensible que se rodó íntegramente con luz natural y con sus habitantes como miembros del reparto. Entonces, esa pareja de ancianos que escenifican una de las escenas románticas más entrañables, o la señora Placistina, que si va a ver la película que pronto se va a estrenar, va a sentir que lo acoge con su dulce voz, o ese profesor, el profesor Elmer, José María Elmer y sus alumnos, bueno, todos ellos son habitantes de este pueblo, Huangascar, que es el pueblo natal del director. Entonces, ¿por qué él tomó esta decisión audaz, hay que decirlo? Porque aborda un tema que no es ajeno para los peruanos, pero que sin embargo él sintió que solamente podía ser transmitido por quienes lo padecieron en carne propia, que estamos hablando de la violencia terrorista. Entonces Percy Guzmán se va hasta Huangascar, que queda a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y nos lleva a conocer a Huangascar y a su sópedo patrón, que le da el título de esta película, Santiago de Mataindios, a quien los protagonistas le ruegan que por favor ya les levante esta tristeza que se ha apoderado de sus habitantes, incapaces de superar el trauma de los seres perdidos en la violencia terrorista. La ópera prima conmovedora de Óscar Sánchez en el reportaje de Percy Guzmán. Nosotros somos los pobladores de Huangascar y los actores de Mataindios. Conozcan nuestra singular historia. Esta es una singular y bonita historia que ocurrió a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en las alturas de la Sierra de Lima. En un pequeño poblado llamado Huangascar, un iluminado huangasquino llamado Óscar Sánchez encontró en sus paisanos la tristeza que tanto necesitaba para plasmarlo en su ópera prima como director de cine de la galardonada Mataindios. Prima. Víspera en fiesta en patrón en Chicpa. Pum, pum, pum. Suenaron. Y que pues mano mi viacho. Y menos carapes. Y menos salva cururapes. ¿Cómo se te ocurrió contar con pobladores y no artistas para una película? Sentíamos que los actores no iban a poder transmitir eso que hablamos, ¿no? Esa religiosidad sincrética. Creen en Dios, pero también creen en sus dioses tutelares, ¿no? En la Pacha, en el Mayo, ¿no? En el Iapa. Entonces creen en ambas cosas, ¿no? Esa religiosidad sincrética y ese dolor iba a ser más fácil de expresarlo en un poblador, ¿no? Porque ellos están en esa condición, están en esa realidad, ¿no? Pero ¿quiénes son estos personajes que en la ficción reflejan desolación y dolor? ¿Y por qué este lugar, que parece un pueblo fantasma, está dando que hablar a nivel internacional gracias a esta cinta nacional grabada en el año 2017 en este pueblito de la provincia de Yauyos? Por mi culpa, por mi gran culpa. Conocer a los huangasquinos, primero viajamos por más de 5 horas, desde Lima pasando por Cañete y Lunahuaná hasta Yauyos. Una vez aquí, tenemos que continuar nuestro trayecto por una angosta carretera de trocha y precipicios, para llegar hasta el solitario arco que anuncia el ingreso al distrito de Huangascar. Vamos a encontrar alegría, pero también dolor. Este pueblo, como otros muchos de la zona,
han sido golpeados, ¿no? por el conflicto armado. Eso ha dejado huellas, ¿no? Ha dejado ausencias. Culantrillo, 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 culantrillo. Aquí conocimos a doña Plasistina, una encantadora señora conocida por ser la cantora de Huangascar. Ella actuó con mucha soltura en esta película junto a otras 2 mujeres en una de las icónicas escenas que logró este director, cuando estas señoras cantaron juntas el melancólico Jarawi, mientras bordaban la capa para el santo patrón con la idea de buscar el milagro que logre quitarles el dolor por la desaparición de sus seres queridos. Dolor que lamentablemente fuera de la ficción está presente hasta el día de hoy por la triste partida en plena pandemia de una de las cantoras que aparece en esta cinta, la señora Victorina. Y nos hemos quedado bien apenados, ya como con ella actuaba y ahora nos encontramos da pena legalmente. Allí ya churipuchcanque, guaira ripuchcanque. Después de escuchar el triste cantar de doña Plasistina, acudimos hasta el Colegio Secundario Estatal San Juan Bautista para conversar con el profesor de Ciencias Sociales, el maestro José María Elmer, quien junto a varios de sus alumnos participaron en diferentes momentos de esta película. El profe Elmer nos cuenta que no es ningún improvisado para la actuación. Parte de mi vida estudiantil he estado, como dice, participando y actuando también como personajes para poder estar al frente de esta Día de la Madre, eso. Así es. ¿Y esa es su experiencia? La experiencia vino de poco a más. ¿Usted qué personaje hace en la película? Por entonces yo estaba como Rosendo. ¿Quién es Rosendo? El hombre de la orquesta. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció actuar en Mataindios antes que nada? Bien, nunca pensé que iba a ser una película así nomás para divertir, así nomás, porque casi no se hacía mucho. ¿Y te ha gustado actuar? Sí, me gustó. ¿Qué quieres ser de grande? Yo quiero ser ingeniero de plantas. ¿Ingeniero? ¿No quieres dedicarte a la actuación? No. No pensé que iba a recordar todo el mundo, las personas no lo iba a ver. Fue una buena experiencia, la cual me enseñó muchas cosas, como cómo es las costumbres de nuestro pueblo hace muchos años. Cuando grabaron la película, estos adolescentes aún eran unos niños. El director Óscar Sánchez nos cuenta que aprovechó de la inocencia de estos pequeños para lograr escenas fuertes y transgresoras frente a la devoción religiosa de este pueblo. Esta iglesia es muy importante justamente en Mataindios, ¿no? No, sí, es fundamental porque todo un capítulo de la película se desarrolla aquí. Y queríamos tomarlo también porque queríamos recoger las imágenes que hay aquí en su interior, ¿no? Pasan cosas muy simbólicas también aquí en la iglesia, como es, por ejemplo, la bendición de los objetos de los desaparecidos. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Carlos Solano es el único actor de oficio que participa en Mataindios. Todos los demás son los pobladores de Huangascar y hasta los familiares del director Óscar Sánchez. ¿Usted qué hacía? ¿Yo qué hacía? Yo, pobladora. Una pobladora. ¿Y le gustó actuar? Sí. Una película típica como esta, en la que pues no hay un personaje principal, entonces mayormente cuenta pues la historia del pueblo, ¿no? Sinceramente, para los pobladores de acá de Huangascar, incluido yo, ha sido, digamos, un acto pues nunca visto en este pueblo, ¿no? Este director ha encontrado en sus seres queridos el mismo sentimiento que sus paisanos para la actuación. Sucede que sus padres cargan con el dolor que marcó sus vidas cuando el terrorismo en los 80s causó miedo y zozobra en este lugar. Su padre, don Óscar, recuerda cuando fue perseguido por Sendero Luminoso siendo autoridad de los registros públicos de Huangascar. Yo me venía así hacia la población y saliendo de mi casa, más o menos a medio kilómetro,
veo pues un bulto, ¿no? Todavía oscurito salí de mi casa, así paradito como dormía, ¿no? Con un palo así, y cargaba una tremenda matraca, pues. Este señor no es el único poblador que recuerda aquellos difíciles momentos. La señora Leonor, una mujer emprendedora que encontró en el Palto el negocio para sus chacras, también fue víctima directa del macabro terror que imponía Sendero Luminoso en esta zona de la Sierra de Lima. 89 fue un momento muy doloroso. Muy doloroso para mi familia. Perdí un hermano de 28 años que lo mataron los terroristas en Pacará. Como no solamente a él, acá en mi pueblo también pues, mataron a otros señores también. El director logró plasmar en el personaje de esta señora el sentimiento que significa perder a un ser querido. Por eso Leonor participa en una de las escenas más tristes de esta cinta, cuando junto a su esposo escuchan en una vieja radio la grabación en una cinta de cassette con la voz de su hija desaparecida. Felices pasemos el cumpleaños de Jesucito, pues, acá en casa de mis papitos. Esta vez traje cuy para compartir. Que vayan a ver, pues, no, esa película de Mataindio, no, para que conozcan de repente el sufrimiento de repente la participación de cada uno, cómo hemos vivido en la época de terrorismo. Esta desgarradora escena se realizó en un lugar donde el director encontró el matiz que necesitaba para su ópera prima. Los más de 100 planos de la cinta fueron grabados en el pueblo de Huangáscar durante 21 días en una época de aridez geográfica. Muchas de las escenas que han logrado elogios de la crítica internacional especializada fueron grabadas en una sola locación, la antigua casa de la abuelita del director. Es una casa de adobe antigua, debe tener 100 o 110 años. Esta casa tiene 3 pisos, ¿no? En total son 8 habitaciones. Cada habitación nos sirvió para que sea la casa de uno de los protagonistas, ¿no? Acá se grabó la escena de los 2 abuelitos, ¿no? La abuelita que le da de comer al abuelito, pero también en este otro ángulo se grabó la otra escena cuando están tiñendo la lana para la capa del patrón. La conmovedora escena de amor la protagonizan 2 adorables abuelitos que nunca se sueltan de la mano. Don Bernardino Meneses Reynoso, de 91 años, y su esposa, doña Maximiliana Guamán Romero, de 87 años, bien vividos y cantando. Estos encantadores ancianitos viven en esta casa de adobe y quincha con más de 200 años de antigüedad. ¿Cuántos años de casado, señora? 57 años. ¿Está enamorada? ¿Sigue enamorada de su esposo? Sí, ¿Usted la quiere? Sí, lo quiero. En la cárcel de Yauyos hay una pila de agua donde yo me lavaba, lágrimas que yo lloraba. Huangáscar es un pequeño distrito que pertenece a la capital del Perú. Sin embargo, existe una tremenda brecha con Lima ciudad. Uno de los principales problemas que atraviesan los huangasquinos es por el cambio climático que ha provocado que esta comunidad campesina se quede sin agua. Y cada vez tenemos que ver de qué manera compensamos esa poca cantidad de agua que hay cada año, ¿no? Estamos tratando de ver en forma artesanal que era prácticamente los ríos por las sequías. Ahora ven, estamos viendo proyección con riego por mangueras, un poco optimizando el agua, ¿no? Lo que ha logrado este joven cineasta autodidacta es visibilizar a su querido pueblo, colocando al invisible Huangáscar en los ojos del mundo, con sus miedos, traumas, tristezas y problemas que han logrado reflejar con una exquisita naturalidad. ¿Por qué tienen que ver Mataindios? Porque es una película sincera, honesta, porque es una película liminal, ¿no? Porque es una película irreverente, porque es una película que está hecho con mucho amor, porque es una película totalmente sincera.
Mataindios llega a las salas de cine con 7 premios internacionales y 2 nacionales. Sin duda, esta es una película de culto nada convencional que no puede dejar de ver. Con esto nosotros nos vamos a la pausa, vamos a regresar para hablar del paro de transportistas, porque esta tarde han habido anuncios que se contradicen. Mientras el gobierno dice que ya el paro se levantó, hay un sector del gremio que ha dicho de ninguna manera, nosotros continuamos en el paro. ¿Quién sí, quién no, cómo será mañana al volver aquí en Día D? Mientras tenemos mensajes. Los dirigentes de la pausa, esta tarde hemos tenido mensajes contradictorios respecto al paro convocado para mañana, anunciado para mañana, paro de transportistas. El Ejecutivo había dicho, listo, se solucionó todo, se levantó el paro, conversamos y todo bien. Bueno, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, Ricardo Pareja, ha indicado que los gremios que adoptaron esta medida por unanimidad continuarán con la medida de fuerza luego que el gobierno no atendiera sus reclamos. Lo que ha dicho es que la medida será acatada por 5 gremios de transporte urbano que representan el 85% de las flotas en Lima y Callao, un total de 16.000 vehículos, según explicó el señor Pareja. Dijo que tienen la voluntad de dialogar, pero que esperan que desde el Ejecutivo los llame para solucionar la problemática en cuanto al incremento del combustible. Lo que dijo en una radio local, nosotros representamos al 85% del transporte urbano. Estamos haciendo todas las coordinaciones ratificando el paro, porque muchos transportistas probablemente están ahora un poco desinformados, que no son las reales. El paro continúa con las 16.000 vehículos el día de mañana. Muy bien, entonces el paro se ejecutará mañana y va a estar complicado, y si es el 85%, pues hay un 15% de unidades que estarán circulando. Lo que tenemos que exhortar, habiéndose confirmado que el paro continúa, es a los empleadores a tener tolerancia con la llegada de sus empleados, porque mañana entonces llegar a los centros de trabajo para quienes usan transporte público va a estar complicado. El paro continúa, así que flexibilidad y comprensión para que todos puedan llegar a sus centros de trabajo. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Día D llega gracias a Claro. Gracias por acompañarnos esta noche, hasta el próximo domingo. Chao.